Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casas sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casas sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, amigos y hermanos que nos ven a través del canal JBN, canal 39. Que el Señor les bendiga y esperamos que se queden con nosotros en este programa, un programa más que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, denominado Sobre la Roca. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 150. Y es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Dice su palabra: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos respirando esta mañana y por tanto le alabamos. Le damos honra, gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde y siempre con el anhelo de nuestro corazón de que esa adoración y esa alabanza sea de continuo para Él en nuestra boca y en nuestro corazón. En esta tarde vamos a estar hablando precisamente sobre esa forma de adorar al Señor, como es la danza. Y para eso pues hemos invitado a la hermana Marisol Canales y a Linda Murillo. Ellas nos van a estar compartiendo qué significa para ellas el ministerio de la danza y muchas cosas más que nosotros desconocemos sobre el danzar para el Señor. Vamos a estar compartiendo este tema después de la pausa. Quédese con nosotros. Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca.
Y estamos de regreso, como les decía, vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando en esta tarde sobre el ministerio del danzar para el Señor. Tenemos a hermana Marisol Canales y a Linda Murillo, y yo les agradezco por estar con nosotros en esta tarde y que nos puedan compartir qué es el ministerio de danza para el cual ellas sirven al Señor, desde cuándo están en el ministerio, cómo fue que el Señor les llamó a esta forma de adorar, porque hay muchas formas de adorarle al Señor y esta es una de ellas. Entonces, para que ellas se presenten y nos cuenten un poco sobre este ministerio tan precioso, hermana Marisol. Bueno, buenas tardes, pastora. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor para nosotros compartir con su ministerio, los hombres y mujeres de valor que sabemos que el Señor está usando en gran manera. Pues es un honor estar aquí con ustedes, mis hermanos, y compartirles un poco del llamado que el Señor nos ha hecho. Pues la danza nosotros la utilizamos como una forma de adoración, como una forma de rendición al Señor. Tal como su palabra lo establece, ¿verdad? Que todo lo que respire alabe al Señor. Y hay distintas maneras de adorarle, hay distintas formas de adoración. La danza es una, ¿verdad? En la alabanza hay distintas expresiones artísticas para poder llegar al trono de la gracia del Señor. Y nosotros lo hacemos de esta manera. Estamos trabajando pues en este ministerio ya más de 10 años que estamos trabajando en él, desde principios del 2010 que estamos preparando a una generación de adoradoras y danzoras para el Señor. Y pues estamos gozosas porque el Señor nos ha dado además de danzoras, nos ha dado cosecha, nos ha dado campos para llegar a distintas denominaciones y poder preparar a las danzoras del Señor, a las adoradoras, porque dice su palabra que Él anda buscando a los adoradores en espíritu y en verdad. Y nos ha llamado a nosotros a preparar a esa danzora. ¿Cómo fue que, bueno, presentamos a Linda también? Buenas tardes, doña Nubia, buenas tardes a todos los televidentes que están viendo este programa. Y bueno, para mí es un placer estar aquí ser parte de este programa sobre la roca, que es del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, y es un orgullo y un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde. Gracias, Linda. Gracias. Entonces, yo quería preguntarles, a ver si ustedes nos dicen cómo fue que el Señor las llamó a este ministerio, qué sintieron, cómo se sintieron atraídas, el por qué danzarle al Señor. A ver, Lindita. Bueno, para Dios las casualidades no existen, ¿verdad? La que comenzó en el ministerio fue mi sobrina, que se llama Camila. Y la verdad que ella iba a las clases todos los sábados. A veces yo acompañaba a mi hermana a que la llevara a las clases, pero en mi interior había como una curiosidad, pero a la vez como como algo que me atraía, pero a la vez como no quiero estar aquí, pero para el Señor las casualidades no existen, pienso. Y recuerdo que un día, de tanto que acompañaba a mi hermana a llevar a mi sobrina a las clases de danza, una de las maestras se acercó y me dijo fue como un favor. Las casualidades, dice uno, pero para el Señor las casualidades no existen. Que fuera un favor justo hacía falta una danzora para una coreografía que estaban montando y era, solo tenés que mover el manto. Y yo solo es mover el manto, porque no me considero una persona muy extrovertida. Entonces esas cosas yo decía, eso conmigo no, a mí me gusta servir a Dios, pero así, atrás, tras bambalinas, como dicen. Entonces fue solo es mover el manto. Y yo, bueno, está bien, dije yo en ese momento. Me acuerdo que fue como finales de noviembre. Yo tengo en el ministerio 4 años de estar ya en el ministerio. Era para una danza que iba a ser el 31 de diciembre. Entonces, yo me fui bueno, es algo sencillo. Cuando llegué a la casa fue que reaccioné vas a danzar. Y yo, es cierto, a mí no me gustan, yo decía en mi interior, a mí no me gusta nada de eso no va con mi personalidad. Y yo después fue que en ese momento caí en cuenta de que voy a danzar. Y yo que nunca había estado en mis pensamientos. Yo sí recuerdo que ese año yo le había pedido al Señor que yo le quería servir en una área como yo, porque mis padres son parte del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, y yo siempre servía y ayudaba
y hacía cosas en los fines de semana para recordar, pero yo llegué a un punto en el que decía, yo quiero servir como yo, como Linda. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Tal vez en un momento sí Dios me va a usar en matrimonios, pero ahorita no, porque estoy muy joven, decía yo. Entonces quiero hacer algo donde yo sirva. Entonces, de esa manera, bueno, fui a los ensayos, llegó el día de la danza y fue como que era un témpano de hielo porque nunca había experimentado ese tipo de cosas, pues. Y recuerdo que ese día fue muy especial para mí, fue la primera vez que dancé y sinceramente era una danza que se llama Dame de Beber. Y entonces esa danza fue como que, esa danza habla de que si Dios nos da de su agua, nunca más vamos a tener sed. Y fue lo que yo experimenté desde ese día. Nunca más volví a salir de la danza, según solo era un especial, y ya de esos 4 años que estoy, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque siento que la danza es amor expresado con nuestro cuerpo, lo alabamos en espíritu y en verdad, y su palabra dice que Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y creo que si nosotros nos disponemos, Él nos busca, pero si nosotros nos disponemos, Él nos usa. Entonces siento que para mí ha sido una experiencia que ha sido única y no me imagino ya en otras cosas fuera de eso. Bueno, en mi caso fue por medio de mi niña también. Mi hija, que ahora es una adolescente de 15 años, en ese tiempo tenía 5 añitos. Estaba ella, y entonces en escuelita dominical empezaron a promover que hubiera danza para las niñas, y ella me rogaba, pero yo en ese tiempo trabajaba, ¿verdad? Hasta los sábados, y las clases eran precisamente sábados. Entonces ella empezó, mami, me rogó como 3 meses mi niña, y yo siempre ponía una excusa. Bueno, que el tiempo, bueno, que no puedo llevarte. Al final terminé accediendo a llevarla, hablé con la maestra, la voy a traer tarde. Y lo maravilloso fue que en cuanto empezó el tiempo de la preparación de mi niña, el Señor empezó a darme revelación a mí de cosas de la danza, empezó a mostrarme vestido, empezó a mostrarme coreografía, empezó a quebrantar mi corazón por medio de la adoración, y fue un mover muy fuerte en el Señor. Y yo recuerdo que eran cosas como muy especiales que yo no entendía. Y empecé a examinar y a escudriñar su palabra para entender más lo que Él me quería decir. Y por medio de su palabra yo fui recibiendo la instrucción. Quiero que me adores, pero de esta manera. Sí, me cantas, sí oras, sí buscas de mí, pero quiero que lo hagas de esta manera. Y no vas sola tu niña, no vas sola, vas con ella. Y entonces fue un tiempo de que en menos de 3 meses ya estábamos preparando la primer coreografía. Y yo decía, pero yo soy una adulta y ellas son niñas, las jóvenes. Y el Señor en esa danza precisamente era una adulta con una niña. Y Él me decía, ambas son las niñas mías, pero yo uno hoy a la mujer y a la niña para que ambas me adoren. Y precisamente los trajes llevaban unos lacitos, y los lacitos, me dice Él, en el centro estoy yo, y cada pétalo de ese lazo son ustedes. Yo la uno hoy para que me adoren a mí. Y fue algo grandioso, maravilloso recibir esa palabra de Él. Y desde que empezó, como dice Linda, me enamoré de eso, me enamoré. Y aunque yo he servido en otros ministerios para mujeres, me encanta trabajar con mujeres. Con mi esposo trabajé con ministerio de matrimonio, pero mi pasión la encontré en la danza. Amo los otros ministerios, pero es mi pasión, es mi deleite preparar danzora, ver adoradora como la sobrinita de ella, como mi hija, incluso ella, cómo empezaron, ¿verdad?, tímidas, y cómo ahora el Señor la usa por medio de la danza como una forma de expresión de su grandeza, porque en la danza hay majestad de Dios. En la danza hay no solo adoración, hay revelación, hay sanidad, hay libertad, hay restauración de las almas. Hay muchas cosas en la danza y es un ministerio bastante completo. Claro, algunas iglesias todavía no lo han experimentado, pero sabemos que el Señor se mueve y se mueve de una manera especial, y por eso nosotras estamos ahora preparando nuevas adoradoras, nuevas danzoras. Dentro de lo que hacen como ministerio, ¿qué hacen? Bueno,
Hacemos varias cosas, ¿verdad? Primero, empezamos solo, como decía Linda, ministrando los tiempos de alabanza en las iglesias, el tiempo de adoración. Pero también observábamos que cuando nos invitaban a las otras iglesias, hay un mover en el tiempo de la administración. Y usted sabe que hay un tiempo, a veces algunas iglesias le dan la libertad al espíritu de ministrar. Pero observábamos que la danza era un instrumento en la administración. Entonces utilizábamos instrumentos como el pandero, banderas, y esos instrumentos mirábamos que activaban más la unción de liberación. Empezamos a observar eso. Luego el Señor nos dio una palabra por medio de una hermana que no estaba en la danza, sino fuera del ministerio de danza, y ella se acercó y dijo, lindo todo lo que hacen, pero el Señor quiere que preparen nuevas adoradoras. Y Él dijo, van a hacer una academia interdenominacional. Y entonces empezamos a preparar la base de una misión y una visión conforme a eso. Preparar a otras adoradoras. Entonces ya no solo es adorar en los tiempos de culto y de adoración al Señor o en los tiempos de ministración y liberación, sino preparar. Entonces ya ahora formamos una academia y estamos trabajando en eso. Trabajamos con niñas desde los 5 años, adolescentes y mujeres que quieren prepararse para adorar al Señor. Entonces tenemos un ministerio que abarca eso. Y solo asisten, son parte del ministerio de ustedes, de una sola iglesia, o no, ¿cuándo? somos interdenominacional. Somos interdenominacional. El Señor nos ha formado como misioneras de Él, pero por medio de la danza, porque la danza también, como el Señor da revelación profética, el Señor da revelación de restauración, de liberación, de guerra espiritual. Entonces el Señor usa la danza como una forma de evangelismo, usa la danza como una forma de dar a conocer lo que Él quiere hacer en su pueblo, trae revelación, trae un conocimiento nuevo. Entonces nosotras trabajamos de esa manera, invitamos a las iglesias y las iglesias han llovido las invitaciones. Empezamos con unas pocas, hemos logrado viajar por Nicaragua y ahora tenemos invitaciones, tenemos más danzoras, más iglesias que visitar y establecemos una coordinación con los pastores y con el liderazgo para poder explicarles la visión de la danza y cuál es el objetivo, cuál es el principal objetivo nuestro, que es solamente adorar a Dios y preparar a esas nuevas adoradoras. Y no hacemos acepción de personas. Pueden ser niñas, pueden ser jovencitas, pueden ser mamás. Incluso hemos tenido varones que se han preparado para danzarle al Señor, porque creemos que todos debemos de alabar al Señor. No hay diferencia de persona. Dice Jeremías 33 que incluso el anciano y los jóvenes de pecho deben de adorarlo. Amén. Con esto de los varones, a veces los varones creen, ¿verdad?, que la danza como que no es para él, pero nosotros vemos en la Biblia al rey David cómo danzaba para el Señor, ¿verdad?, y agradaba al Señor esta danza del rey David, cuando se hace algo que sale del corazón para adorar realmente al Señor, pues es muy bonito ver también a los varones danzando. Cuando hablamos del ministerio interdenominacional, ¿cómo hacen ustedes? Porque dentro del equipo, cuando hablamos interdenominacional, está formado por muchas niñas que están en otras iglesias. ¿Y cómo hacen con la preparación, con las presentaciones? Porque de repente en la iglesia hay iglesias que tal vez tienen celo de estos y no dejan que las niñas vayan a otro lado, o incluso con los líderes, pues ya uno, por ejemplo, nosotros, el Ministerio Hombres y Mujeres de Valores interdenominacional también, igual cada matrimonio tiene su iglesia, va a la iglesia donde se congrega. Pero y a veces se nos hace un poco dificultoso porque cuando nos reunimos, porque usted sabe, en las iglesias cada quien tiene sus reuniones y bueno, lo normal de las iglesias, y si son líderes en la iglesia, pues cuesta un poco, de repente dice, tengo que dejar la iglesia, tengo que ir allá, y entonces uno
A mí me pasa, digo, no puedo poner muchas reuniones porque ellos tienen que cumplir allá y como que me siento de repente un poco como atada, porque quisiera yo estar más tiempo, ¿verdad? Con ellos, porque adorando más al Señor juntos, pero ¿cómo ha dicho usted con esto? ¿No ha tenido problemas? Bueno, existe, ¿verdad?, ese famoso celo, ¿verdad?, por las ovejas y sí, pero nosotros les explicamos bien a los pastores y a los líderes de cada congregación que han abrazado, que es una visión que abrazar. Y les explicamos que nuestro propósito no es sacar a la oveja de la iglesia, que nuestro propósito es prepararlo. Y a las ovejas les explicamos, a las muchachas, a las niñas, les explicamos que ellas deben de congregarse siempre en su iglesia, que nuestro objetivo no es separarla, que hay una revelación de parte del Señor en esto, que es un mandato porque la misma palabra de Dios lo establece. Alabadle, es la palabra, es un mandato. Todo lo que respire, alabe. Amén. Alabe, son mandatos. Entonces le explicamos a los pastores, a los líderes y a las niñas, ¿verdad? Y también pues cuidamos esa parte de su tiempo que se congregan, lo cuidamos. Y pedimos los permisos necesarios, extendemos circulares, damos a conocer los programas del ministerio, los tiempos en que el ministerio prepara. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con 3 iglesias. Entonces, la primera reunión es clave con los pastores y líderes. Esa es la primera reunión. Hacemos una reunión introductoria con ellos, les explicamos la visión, la misión del ministerio y les decimos a ellos, está abierta la convocatoria al que quiera participar. Y ellos convocan a sus miembros y luego hacemos una reunión con los que ya han sentido el deseo, el llamado. Y les explicamos nuevamente, invitamos a los líderes para que estén presentes y ellos vean cómo es nuestra metodología de trabajo. No, hay mucha comunicación, muchísima, porque como son niñas, jovencitas, ¿verdad?, y adultas, como dice usted, que están a veces sirviendo en algún ministerio, entonces hay mucha comunicación y respetamos sus tiempos, tratamos de respetar sus tiempos, sí establecemos nuestra rutina y nuestro horario y les explicamos a los hermanos. Ahora, si las hermanas de pronto tienen un problema porque van a servir en otro, entonces sí somos flexibles, pero a veces intervenimos un poquito. Bueno, hermana, usted tiene una responsabilidad allá y acá. Entonces, tratamos de hacer un balance, pero sí somos organizadas. Sabemos que Dios es un Dios de orden, que es un Dios de disciplina. Y nuestra principal estrategia es la comunicación. La comunicación clara, transparente y una coordinación muy afable. Porque, por ejemplo, ahorita con las 3 áreas, con las 3 iglesias que estamos trabajando, nuestra comunicación es directa con pastores y pastoras. Y hemos visto que las pastoras abrazan bastante esta visión. Nos encanta eso. Y las hermanas de intercesión también. Tuvimos un ministerio que todas las hermanas del ministerio de intercesión quisieron participar. Y sí había alguna cierta lucha con el pastor por el tema de que él las usaba a ella en los ministerios de liderazgo. Pero les decíamos a ella, bueno, conforme al pastor les dé el permiso, el privilegio, nosotras también aquí nos vamos a adaptar a su horario. Y entonces movimos cursos especiales por ella a un horario que ellas podían. Por ejemplo, nosotros trabajamos sábados todo el día, pero por ellas trabajábamos domingos por la tarde. O sea, tratamos de adaptarnos siempre y cuando respetando el orden del Señor y respetando pues su denominación a la que ellas pertenecen. Tratamos de mantener al máximo ese orden. En la medida de lo posible, pastora. Y hacemos mucha oración, créalo. Vivimos en constante oración y tiempo de entrega y de búsqueda de la dirección del Señor para no dañar la obra que Él está haciendo en las distintas iglesias. Amén. Sí, porque de repente, como le decía, vienen los celos ministeriales y que se nos quieren llevar a la oveja y entonces como que eso a uno lo limita un poco, pero qué bien que usted ha podido trabajar sin ningún problema y qué bueno que fomentar en ellas que lo que uno quiere es lo que usted desea. Pues el objetivo del ministerio es enseñarles cómo usar esa herramienta que el Señor ha puesto para adoración a Él. Y se les explica, discúlpeme, se les explica que es para un ministerio para su iglesia, que estamos preparando niñas para que en su iglesia
tengan sus propios ministerios de adoración. Las niñas de pronto con nosotros participan en alguna invitación, pero si hay el consentimiento del pastor, bien, y de la iglesia y de los padres incluso, y nos enfocamos mucho en las mamás y en los papás, que ellos participen, que sean parte de esto. Si el papá y la mamá abrazan la visión, sabemos que esa adoradora crece en el ministerio. Entonces es la comunicación y una buena coordinación. Entre las cosas que le enseñan a las niñas, los principios para ser una verdadera adoradora, porque mencionaba Linda la palabra de Dios que dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entre esos principios que ustedes les enseñan a las niñas, a las danzoras, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, Linda. Bueno, lo primero que nosotros enseñamos es el propósito de la danza. ¿Por qué danzamos? ¿A quién le danzamos? Y hacer una diferencia en lo que es la danza para el Señor y lo que es el baile secular. Entonces, desde el principio nosotros establecemos la diferencia que existe, que nuestra adoración es con propósito, que está dedicada al Señor, que no es para nosotros, para vanagloria, porque a veces se cree que danzo, me tengo que ver bonita, tengo que ser yo el centro de atención, y de eso no se trata. Se trata de que ellas desde un principio lo tengan bien claro. Yo danzo para alabar a Dios, para servir a Dios, porque mi decisión ha sido servirle a Él, que con mi cuerpo, mi alma, con todo mi ser, alabar al Señor. Primeramente ya enfocado, teniendo que ellas tengan esa base de que sepan que es un propósito nuestra adoración al Señor, entonces procedemos y le hablamos de 12 características o 12 principios que deben tener como adoradoras del Señor. Y lo primero es que tienen que amar a Dios y su palabra. La palabra de Dios tiene que ser de continuo, estamos siempre como que ellas aprendan, le enseñamos textos bíblicos, que ellas tienen que todos los días orar, tienen que adquirir un compromiso, que si entraron a algo es de lleno, y no solo nos enfocamos en que tienen que ser, el compromiso es con la danza, sino que todo en paralelo, tienen que su estudio, cumplir como hijos en sus casas, el compromiso, que ayuden, porque también es no solo enfocarse en lo espiritual, sino que es todo integrado, de que desde niñas se van formando en que tienen que alabar a Dios, todos tenemos responsabilidades y compromisos y que tenemos que cumplir en todas esas áreas, que tienen que adquirir sensibilidad para saber escuchar la voz de Dios. Nosotros muchos usamos la historia de Samuel, que cuando él era un niño, que Dios le habló y que él no sabía exactamente quién era, pero que después él tuvo instrucción del sacerdote, y él le explicó pues que era la voz de Dios, y que le dijera: heme aquí, que tu siervo hoy. Entonces nosotros tratamos de que ellos sepan que en la palabra de Dios es para aplicarla a nuestras vidas, y que todo nuestro fundamento es la Biblia, y que nosotros tenemos que seguir creciendo cada día más, adquirir un compromiso, ser obediente, la puntualidad, que es algo con lo que luchamos mucho, porque es un área bien difícil, que a veces, porque el concepto del nicaragüense es que hay 8, llegamos 10, entonces, pero no, nosotros desde pequeños queremos que ellas crezcan, porque nuestro objetivo no es solo que dancen y ya que sean, sino que ellas son líderes de sus iglesias, porque como decía hermana Marisol, cada quien tiene su iglesia, entonces nosotros lo que queremos formar son esas líderes para que ellas puedan tener un ministerio grande y fuerte en su iglesia. Sí. Bueno, también como parte de los principios que nosotros les damos a la danzora está tener un corazón puro y consagrado al Señor, porque nosotras pensamos de que ellas con su actitud es que adoran. Ellas se ven lindas con sus trajes colocadas frente al altar, hay una rendición al Señor, hay una rutina, un conjunto de movimientos, hay una preparación física, pero nosotras también les decimos que es una actitud del corazón. Adorar es del corazón, que es una actitud que se ve reflejado en mi rostro, que se ve reflejado en mi corazón, que se ve reflejado en mis movimientos, que el Espíritu Santo yo lo debo de atraer, que debo tener una vivencia con el Espíritu Santo, que debo atraer esa presencia de Dios, y que ellas son ese vaso donde la presencia de Dios se va a derramar y a la vez se va a mostrar, se va a impartir. Les enseñamos que ellas son levitas, que son parte de un ministerio de ministración, porque los levitas eso es lo que eran, un ministerio de ministración en el altar. Entonces, que ellas ministran en un altar, que ellas deben de ser adoradoras en todo tiempo, en todo lugar, que no solo van
mientras danzan o mientras están con nosotras en ensayo. No solo mientras están con nosotras en los ensayos y mientras estamos en el tiempo de conocimiento bíblico, sino que en su diario vivir, y que ellas deben de dar lo mejor para el Señor, que debe haber una excelencia, que ellas se preparan, pero que a la vez lo deben de hacer lo mejor posible, que deben, en eso está lo que decía Linda, puntualidad, obediencia, disciplina, sujeción a las autoridades. Les hablamos mucho de sujetarse a sus autoridades, tanto físicas como espirituales. Les hablamos de que existen los padres, que están los líderes, que están los maestros, que están los pastores, y les hablamos de esa sujeción. Les hablamos del congregarse, porque la mayoría de las iglesias donde hemos estado trabajando, en eso insisten los líderes y pastores. Queremos que las niñas, las adolescentes, las jóvenes se congreguen con fidelidad. Entonces nosotros es un principio que lo enseñamos. Ellas se deben de congregar y no dejar de hacerlo. Y entonces venimos trabajando con ellas y les hemos explicado que estos principios es un desarrollo, que no es que en los 3 meses, 4 meses que dura el curso, ya lo aprendieron y se le olvidaron. No, que es una preparación que toda la vida de ellas lo deben de lograr. Y les decimos, y el sello de oro es que ustedes van a recibir un galardón al final de su camino con el Señor, ya sea adorando o danzando. Amén, qué lindo. A mí me gusta mucho lo de la danza, sí, me emociona mucho ver, y sobre todo cuando uno puede ver la presencia del Espíritu Santo en esa danza, como el sentir que te está ministrando a través de la alabanza que se está, que uno está escuchando, pero que a la vez está viendo, ¿verdad? A través del oído y con nuestros ojos poder recibir en el espíritu. O sea, que estas danzoras puedan transmitirle al que está, al espectador, al que está ahí a la expectativa de recibir algo, que pueda realmente transmitirle esa adoración al Señor, lo que realmente se siente en lo espiritual, que no es algo mecánico, que no es algo, como decía Linda, porque me vean, porque por vanagloria propia de que quieren vanagloriarse y enseñarle a los que están ahí que cómo danzan. No, es lindo sentir, porque uno puede sentir en el espíritu cuando tal vez hay algo así que se está moviendo. Sí. Pero cuando es esa verdadera adoración que es para el Señor, uno puede sentirla, recibirla, y el Espíritu Santo le ministra a uno. Es una forma muy linda para adorar al Señor y para poder ministrar a la iglesia del Señor. Vamos a ir a una pausa y después vamos a regresar, y yo quiero que me comenten sobre la vestimenta, ¿verdad?, que usan, por qué la usan, cómo la diseñan. Pero vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento. La trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó.
del Señor llegó. Toquen son la trompeta, suénale en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Gozo, oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Alégrate Israel. Toquen Sion la trompeta, suénala en los montes. Toquen Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen Sion la trompeta, suénala en los montes. Toquen Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Tóquense una trompeta, suénala en los Y estamos de regreso nuevamente con la hermana Marisol Canales y con Linda Murillo. Estamos hablando sobre esa forma maravillosa de adorar al Señor, que es a través de la danza. Estaba preguntándoles sobre la vestimenta, sobre los instrumentos, bueno, y otras cositas más ahí. Y yo quisiera pues que nos expliquen por qué el diseño de los vestidos, quién los diseña, quién los hace y todas esas cositas. Bueno, respecto al vestuario, pues es algo maravilloso, porque realmente el Señor es el que sabe todo, ¿verdad? Él es el que le ha dado al hombre la inteligencia, la sabiduría, y todo proviene de Él. En nuestro ministerio tenemos la bendición que el Señor nos ha revelado los trajes. Han sido revelados por parte de Él, como las formas que Él revela cosas, ya sea en sueños, en visiones, en ese tiempo de adoración. Él nos ha mostrado qué quiere, y los trajes han venido llenos de símbolos, de simbología, con lo que Él quiere transmitir. Realmente los trajes tienen un propósito. Nosotros usamos mucho, con las niñas les explicamos la simbología, porque la danza la vemos como un instrumento profético del Señor, como un arte visual que Él quiere proyectar. Él quiere proyectar a su pueblo por medio de esa forma visual, de colores, de formas. Quiere proyectar un mensaje. Entonces, nosotros hemos recibido todos los trajes por parte del Señor en medio de ese tiempo de revelación y de intimidad con Él. Siempre le preguntamos, ¿qué quieres, Señor, en tu altar? Y Él no tarda en contestar, siempre nos manda un traje. Por ejemplo, el último traje que nos envió se llama Hijas de Sión. Y cuando Él dice, yo quiero que sean como las hijas de Sión, empezamos una búsqueda. ¿Qué significa eso en tu palabra? Empezamos a buscar en la Biblia qué Él quiere y conforme los textos bíblicos vamos uniendo esa palabra revelada, ese rema, con lo que dice la base bíblica. Y empezamos ese diseño así, primero en un papelito, dibujándolo, y Él va perfeccionando. Recuerdo que el primer traje que Él me reveló, yo estaba recién salida del baño y me dice Él, vuelve al baño. Y yo,
ok. Ahí, en esa intimidad, porque yo tomaba ese tiempo del baño antes de darme la ducha a orar y estar un tiempo con él. Ahí yo te voy a revelar. Y ya empezó él una instrucción, como cierra tus ojos, y empezó a instruirme. Y yo decía, qué bonito, que así fuera siempre. Él me decía cada cosa. Y yo dije, no, esto debe ser una forma que Dios ha usado en otras personas. Y empecé a leer en Éxodo 39 que de esa manera él fue instruyendo a Moisés sobre el traje sacerdotal. Entonces yo empecé, ok, quiere decir que en este tiempo también él quiere revelar eso. Y empecé a entender lo que significaba cada pieza del traje sacerdotal, qué significaba el efod, qué significaba la túnica, el cinturón, el pectoral y cada instrumento y objeto, cómo él lo quería expresar ahora por medio de la danza. Luego, de pronto empecé a ver unos trajes diferentes, en visiones y en sueños diferentes. Y yo, pero este traje es diferente, y miraba unas actitudes más fuertes. Y entonces empecé, no, esto es diferente. Bueno, esto es de guerra espiritual. Empecé a entender y a discernir que era de guerra espiritual. Y empecé igual mi búsqueda en la Biblia. ¿Cómo quiere el Señor la guerra espiritual? Y comprendí que también hay trajes que son armaduras espirituales, simbología de la armadura espiritual. Y además que los trajes vienen acompañados con unos accesorios visuales, que pueden ser un detallito, una piedra, que pueden ser una representación de una coraza, que pueden ser una representación de las piedras que representan a la tribu de Israel. Hay distintas simbologías que pueden hacer, por ejemplo, en uno miré que eran unas como palmitas, como hojitas, y yo, ¿qué es eso? Hasta que entendí, son ramitas de olivo, son olivos. Entonces empecé a entender que él quiere un mensaje visual por medio del traje. Y se les dice a la danzora, se les explica qué visión y revelación trae el traje, qué significado, qué simbología. También cuando nos presentamos, le explicamos a las congregaciones qué representa nuestro traje. Conforme el color, les decimos también, hay una revelación. Como el tabernáculo era vestido con cortinajes de colores, así las danzoras vienen a levantar un tabernáculo. Ahora el tabernáculo del Señor en una viva adoración, que somos nosotros ese tabernáculo. Entonces, les explicamos colores y símbolos en los trajes. ¿Por qué los usamos de esa manera? ¿Qué significa cada color? ¿Qué significa cada diseño? ¿Verdad? Y como trabajamos con distintas iglesias, el Señor ha sido tan creativo y tan maravilloso, tan sorprendente, que Él ha revelado a las distintas iglesias distintas cosas. O sea, Él lo ha hecho como con un énfasis a sus iglesias. Y hemos visto que en distintas iglesias Él ha revelado de distintas maneras, no solo de una manera. Dios es creativo, su multiforme gracia se ha manifestado. Y sobre todo, ¿cómo lo preparamos nosotros ya físicamente? Bueno, nos organizamos con los papás y con las mamás y los pastores y les decimos que los trajes, primero, son un traje de servicio al Señor y que son una siembra para el reino de Dios. Les invitamos a los padres a hacer actividades para recoger fondos para que sus niñas tengan su indumentaria. Y bueno, buscamos costureras cristianas que sabemos que van a orar por esos trajes, que se van a tener un tiempo de preparación, y de esa manera, al final siempre el Señor provee. El Señor provee porque Él dio la visión, Él provee. Él trae esa provisión de distintas maneras. Él le provee a los padres. A veces nos ha permitido usar coronita. Entonces es un mensaje con coronas. Ok, Él quiere decirle a todo mundo que Él va a recibir, Él les va a dar a todos corona de justicia, que cada uno vamos a recibir su corona de justicia. Entonces los trajes vienen con simbología, con revelación, y trabajamos activamente con los papás para lograr los fondos, para que los padres tengan esos fondos disponibles. Desde que empiezan los cursos, empezamos a hablar de esto. Y al final de las promociones, cuando termina cada curso, ya vienen los trajes nuevos. Y bueno, se ve aquello hermoso, majestuoso, porque es una revelación de Él, viene como Él lo quiere y Él es el que hace todo. La verdad es que es Él. Yo me maravillo de ver de que tal vez
no me imagino cómo vamos a lograr conseguir las tiendas. Vamos a las tiendas a buscar las telas y desde que entramos sabemos dónde es el lugar. Como que el Señor dice es aquí. A veces dice no, no es aquí. Encontramos, mire, hasta los descuentos grandes en las tiendas. Porque compramos bastante tela, entonces ya una tela que tal vez era cara, la podemos encontrar hasta un 50 o 30% de descuento. Y nos quedamos sorprendidas de cómo Él multiplica esa provisión y esos fondos para que sus adoradoras se vistan hermosas en su altar delante de Él. Pero siempre está nuestra enseñanza a las niñas. No solo es lo externo, es lo interno. Se ven hermosas por fuera, pero también deben de verse hermosas delante del Rey, porque Él ve el corazón, les decimos nosotros. Y no sé si Linda nos quiere hablar de los instrumentos. Sí, respecto a los instrumentos, existen una variedad de artefactos que el Señor nos permite utilizar en la danza. Y tal vez a veces no entendemos muy bien el significado de lo que son, porque pasaba a mí cuando antes de que yo danzara, yo decía, qué bonito se ve el movimiento de ese trapito, dice uno, esa cintita. Pero cuando Dios te permite el conocer el significado de esas cosas, uno la atesora y la usa con mayor entendimiento. En el ministerio nosotros utilizamos pandero, estandartes, banderas, mantos, lanzas, escudo, y siempre que utilizamos una de esas cosas en la danza, lo hacemos porque Dios revela algo, Dios quiere que haya un mover en ese momento, digamos, los mantos, que significan cobertura, unción, las banderas, que es que Dios está declarando su ciudadanía, su soberanía en ese lugar. Entonces es importante que cuando danzamos, saber por qué hacemos los movimientos que hacemos. Y a veces la gente no lo percibe tanto, y creo que estos espacios son buenos porque nosotros podemos como instruir a las personas a que se den cuenta de por qué usamos banderas, por qué usamos estandarte, porque nosotros queremos, a veces es guerra espiritual, a veces es para que la unción del Señor se derrame en cada una de las personas que estén en ese lugar. Y también nosotros nos gusta cuando danzamos invitar a la gente, porque nuestro objetivo con la danza es primeramente alabar al Señor, pero también que las demás personas nos vean como un ejemplo de lo que nosotros hacemos, y que las demás personas se motiven yo también quiero, porque a veces la persona dice, ay, qué bonito, yo también quisiera hacerlo, pero la danza no se limita solo a nosotras, que Dios nos lo dio como un ministerio, pero a todos Dios nos ha llamado a ser adoradores. Entonces nosotros nos gusta que la gente, invitarla a pasar al frente, a que se gocen con nosotros, les prestamos los instrumentos para que ellos sientan, porque sí se siente algo sobrenatural cuando usa banderas, panderos, se siente una energía que uno dice, qué extraño, porque las primeras veces que dancé y usaba algún instrumento, yo decía, qué raro se siente, pero me siento como poderosa, dice uno, así como con mucha energía. Entonces nosotros nos gusta que las personas también se conecten con eso, que entiendan lo profético, que entiendan el gozo que Dios da cuando le alabamos. Entonces nosotros nos gusta que las personas también se conecten con nosotros y alaben al Señor. De esa forma. Bueno, además de esos instrumentos, también utilizamos instrumentos que son para danzas proféticas, porque nuestra danza no solo es de adoración y de exaltación y de atraer la presencia de Él, sino que trabajamos en estas otras dos áreas con la danza, en lo profético y en la guerra espiritual. Entonces el Señor nos ha permitido utilizar otros instrumentos que no son muy comunes en la danza, pero sí los utilizamos en danzas proféticas que traen un mensaje, son símbolos. Hemos utilizado, por ejemplo, copas con incienso. El Señor ha querido revelar que si su pueblo le adora, entonces, que es como dice Apocalipsis, que hay un ángel que agarra las oraciones y le añade incienso, le añade un olor fragante. Entonces, hemos proyectado eso y la gente ve un entendimiento, entiende que hay algo ahí. Como dice Linda, hemos usado lanza, espadas, para reflejar que la palabra de Dios nos ha sido dada como un arma de guerra, flechas, arcos, que hemos utilizado también maná representando una alimentación espiritual, vasijas, que somos barro en sus manos,
que hemos usado también lebrillos para lavar los pies, representando el acto de humillación y de humildad que tuvo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Entonces, por medio de la danza lo hemos hecho, utilizamos esos instrumentos. Y cuando recibimos la revelación siempre me viene la preocupación, ay Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? Ay Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y Él es tan maravilloso que nos ha llevado a los lugares donde están los instrumentos que necesitamos. Algunos los damos a hacer, pero otros conseguimos la vasija como Él la quería, el lebrillo como Él lo quería. Y ha sido algo maravilloso que Él nos ha permitido. Ya nosotros tenemos distintos instrumentos en estos más de 10 años de trabajarle al Señor en la danza, y ha ido añadiendo. No solo se ha quedado en que, sino que Él ha sido más creativo, más creación nos ha dado. Como dice Linda, escudo. Y entonces ahora no, los quiero ahora de esta manera, los quiero de esta forma. Entonces es como siempre algo nuevo y algo fresco, una unción fresca por medio de estos instrumentos que han sido instrumentos de adoración. Y como decía Linda, la gente se contagia. Es un contagiar. Y cuando les explicamos, todos se quedan impactados. Y se dice, wow, con razón, miraba algo, además de hermoso, algo especial. Entonces, hemos utilizado distintas formas, distintos instrumentos de adorarle al Señor, no solo de una manera. Estamos abiertas siempre, yo le digo cada vez, Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué tú quieres en tu altar, en tu adoración? Y Él no se hace esperar, siempre manda algo nuevo. Y también es bonito ver cómo Dios va activando la creatividad en las niñas, en las adolescentes, cuando hacen así cosas como hacer un instrumento nuevo y no tenemos idea, y ver cómo las niñas, y si lo hacemos de esta manera, y si le ponemos, entonces es bonito porque Dios también se les va revelando a ellas desde muy chiquitas, ya en su espíritu, ellas van aprendiendo y a ser creativas, y Dios pone esas cosas en ellas, en querer ayudar y en hacer las cosas. Amén. Creemos en esa palabra que dice, cuando el Señor le reveló al pueblo cómo formar el tabernáculo, Él dice, busca, le dijo a Moisés, a los sabios de corazón, a las mujeres entendidas en tejer, a los hombres, como esas mujeres que preparaban traje. Entonces, así ha venido el Señor. Y hay niñas que nos llevan dibujos. Profe, yo soñé esto, y mire, y era así, de este color, y yo tenía esto, y a ellas se visionan. Entonces vemos que es contagioso ese mover profético. Y en la guerra espiritual usamos mucho los instrumentos para atacar al enemigo. Usamos instrumentos de guerra para atacar al enemigo. Usamos flecha, espada, lanza, los tambores, o tamboriles, porque así se le llama también al pandero en la palabra de Dios, también nos han servido como instrumentos de guerra. Y hay un mover fuerte. Cuando nos activamos en guerra espiritual, hemos sentido, y nos volvemos a ver ella y yo cuando estamos danzando y decimos, esto es en guerra espiritual. Entonces ya sabemos que los movimientos cambian, el uso del instrumento cambia. Y ha sido algo realmente maravilloso ver el mover del Señor por medio de ese instrumento. Como decía Linda, a veces vemos un mantito, una tela que se movió, pero representa la unción, la sanidad, porque Jesús dice que Él se movía y la gente solo quería tocarle el manto porque sabía que en ese manto había sanidad, había poder. Amén. Igual cuando los profetas usaron los mantos. Entonces a las niñas se les enseña, este manto representa su cobertura, su unción, su llamado de protección, su llamado profético, y entonces ellas lo usan en ese entendimiento y los vemos que son realmente herramientas del Señor. Y los colores también tienen su significado también profético. Amén. Yo creo que vamos a tener que tener otro programa para seguir hablando sobre los colores, porque el tiempo se nos ha terminado y todavía nos quedamos con cosas por saber de este ministerio tan lindo como se llama dar. Dar, ¿qué significa dar? Danza en adoración y restauración. Qué lindo. ¿Qué le dicen a las jovencitas, a los jóvenes y a todas, pues, porque hasta los adultos, ¿verdad? Para adorar al Señor, quieren darles una palabra de motivación, invitación para que no se limiten y que debemos de dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, y que si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios hace grandes cosas, y que dancemos libremente, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que siempre estar
buscando atraer esa presencia del Señor y gozarnos en su presencia. Que recordar que la danza es un mandato, porque así lo dice su palabra, que toda la familia debe adorar al Señor. Dice Jeremías 33, que aún los ancianos, los jóvenes, los de pecho, van a la congregación a adorar al Señor y van a danzarle, porque dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Y ha sido maravilloso, ¿verdad?, ver a la familia unida alrededor del Señor danzando y adorando. Hemos podido ver hombres adultos hacerlo para el Señor. Y les decimos a las jovencitas y a las niñas que no es necesario que tengan todo el conocimiento o la gran técnica en baile, en danza, sino que cualquiera lo puede hacer. Todo está en que su corazón tenga la disposición. Y nosotros las invitamos y les decimos, vean nuestro testimonio, que aunque pensamos que no lo íbamos a hacer, pero aquí estamos y lo hemos hecho para el Señor, y la verdad que hemos sido muy bendecidas por medio de este ministerio. Vale la pena hacerlo. Amén. Para el Señor. Amén. Pues agradezco muchísimo la participación de ustedes en esta tarde y espero que puedan estar con nosotros otra vez para poder seguir hablando sobre, a mí me encanta lo profético. Muchas personas no hablan de esto, no tenemos el conocimiento, pero sí me gustaría que hablemos en otro programa sobre los colores, ¿verdad?, que usan para la danza, por qué los usan y tantas cosas más lindas. La palabra de Dios, vuelvo y repetimos esta palabra, dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y es necesario, dice, y este es el tiempo, dice el Señor. Amén. Este es el tiempo de que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración tiene que ser continua, donde quiera que vayamos, donde estemos y lo que estemos haciendo. Debe de haber una llama encendida en nuestro corazón para adoración a nuestro Señor. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros en este día, en esta tarde, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Esperamos hayan aprendido mucho. Yo aprendí mucho de lo que es la danza, la adoración al Señor a través de la danza. Y que se animen también. Siempre recordándoles que su matrimonio y su familia es lo más importante que usted tiene, lo más lindo, porque es un regalo precioso que Dios le dio. Cuídelo y póngalo siempre, constrúyalo sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hombres